con respecto a su cara posterior, en la parte superior de esta cara, va a presentar unas asperezas, que son las que estoy marcando acá con el mouse. Esas asperezas que presenta esta parte superior son las que se van a articular con el borde nasal del frontal, del hueso frontal. ¿Se puede repetir, por favor? ¿Sí? En la cara posterior, en su parte superior, va a presentar asperezas. Esas asperezas son las que se van a articular con el borde nasal del hueso frontal. Profe, ¿Sí? se puede decir también que se unen a la espina nasal del hueso frontal. Exactamente. Por eso es justamente que tiene estas asperezas, porque si ustedes observan a la espina nasal y a lo que continúa con respecto al hueso frontal, vieron que tiene como, parece como una formita de serruchito, como si fuera que está dentado. Por eso es justamente estas asperezas para articularse en esa zona. El resto de la cara es cóncava y lisa, y otra de las características que va a presentar es la presencia de un surco, que es el surco etmoidal. Doctora, ¿el resto de la cara es qué dijo? Cóncava y lisa. El resto de la cara es cóncava y lisa. Y va a presentar el surco etmoidal. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos con los bordes. Vimos las caras, ¿sí? La cara anterior y la cara posterior. Ahora vamos a ver los bordes. El borde superior, como les dije anteriormente, es un borde dentado que presenta asperezas, que se va a articular con el borde nasal del frontal. El borde ¿Articula con inferior qué, profe? con el borde nasal del frontal, del hueso frontal. ¿Puede repetir, profe? El borde superior es dentado, o sea que va a presentar asperezas, como les mencioné en la diapositiva anterior, y se va a articular con el borde nasal del hueso frontal. Elena, ¿me permitís que le diga una cosa a los alumnos? Sí. Bueno, a los alumnos que están mirando la imagen, porque hay muchos alumnos que no están mirando nada. Entonces, aquellos alumnos que están mirando las imágenes tienen que tener un poquitito de sentido común. ¿Qué es sentido común? Miren la imagen y ahí te dice los bordes y te describen los bordes. La colega hizo la imagen para
que a ustedes les sirvan como guía. Y resulta que termina de decir la doctora la cara. Doctora, tengo una pregunta. ¿Cómo dijo? Y mira la imagen. Si en la imagen está y te dice, borde superior dentado. ¿Se articula con quién? Con el borde nasal del frontal. Y otra vez preguntan, ¿con qué borde? O sea, presten un poquitito de atención porque esto es la universidad, esto es la facultad, ustedes se están formando. Entonces, pónganse un poquitito la pila, como suelen decir ustedes, y presten atención un poquitito más y utilicen el sentido común. Disculpa, Elena. No, Jorgito, por favor. Uno de mis compañeros me dijo que salió porque no la estaba escuchando, pero que no la aceptan. No sé qué le puedo decir. Chicos, les pido por favor, cuando la doctora termine la exposición de la clase, hagan las preguntas, porque no puede ser que todo el tiempo le estén interrumpiendo. Seguí, Elenita. Bueno, chicos, quedamos entonces en el borde superior. Dijimos que era dentado y que se va a articular con el borde nasal del hueso frontal. El borde inferior de este hueso tiene continuidad con el cartílago lateral de la nariz. O sea que este borde inferior se va a continuar con el cartílago lateral de la nariz. El borde lateral se va a articular con la apófisis frontal del hueso maxilar. Y el borde medial, que es grueso y rugoso, se va a articular con el del lado opuesto. Acuérdense que este hueso es par y lateral. Entonces, el borde medial es justamente el que se va a articular con el del lado opuesto. Por eso tiene la característica de ser grueso y rugoso. Esos son los 4 bordes que van a presentar los huesos nasales. Bueno, hasta ahí vimos entonces a los huesos nasales. Ahora vamos a ver a otro de los huesos que van a formar parte también de lo que es el macizo facial, que es el cornete nasal inferior. Este hueso, que ustedes ven acá en la imagen de color verde, es un hueso que también es par y lateral. Este hueso, que tiene forma de lámina ósea incurvada, está fijado a la pared lateral de las cavidades nasales. Fíjense en esta imagen es un corte axial.
se la escucha más, profesora. Hola, profe, disculpe, se le cortó. No se le escucha. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí, Sí, profe. ahora sí. Bueno, quedamos entonces en el cornete nasal inferior. Hasta ahí me escucharon ustedes, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Hasta la Bueno, esta lámina ósea encurvada que se va a encontrar ubicada en la pared, perdón, lateral de las cavidades nasales. Para que ustedes se ubiquen en la imagen, este es un corte axial en la que yo puedo observar en una vista lateral o de perfil. Fíjense, acá está la nariz, lo que serían los cartílagos que van a formar parte de la nariz. Esto es la cavidad bucal y acá está arriba lo que es la cavidad nasal. Lo que ustedes ven de color verde es justamente al cornete nasal inferior. Acuérdense que ustedes, como se les mencionó anteriormente, existen tres cornetes nasales. El cornete nasal superior, el cornete nasal medio y el cornete nasal inferior. El cornete nasal superior y medio formaban parte del hueso etmoides. El hueso etmoides era uno de los huesos del cráneo que habíamos estudiado cuando recién comenzamos con las clases. ¿Dónde estaban ubicadas estos cornetes? En la cara lateral, perdón, en la cara medial de las masas laterales o procesos etmoidales. O sea que el cornete nasal superior y medio forman parte del hueso etmoides y el único que va a estar solito y se lo estudia de manera separada e individual es el cornete nasal inferior. Este hueso va a presentar una cara medial y una cara lateral. Característica más importante de la cara medial, que es convexa, en toda su extensión es convexa, superiormente es liso e inferiormente, si ustedes aprecian en la imagen, es rugoso. Tiene esas rugosidades. Y la cara lateral, que es cóncava, y es la que va a estar limitando o en relación con el meato nasal inferior. Acá en esta imagen, ustedes están viendo la cara medial. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Vamos a ver un poquito los bordes que va a presentar el cornete nasal inferior. Va a presentar un borde inferior, el cual es libre y convexo, y tiene la característica también de que es rugoso y grueso, este borde inferior. El borde superior va a presentar tres apófisis
una apófisis lagrimal, apófisis o proceso lagrimal. Una apófisis maxilar que en esta cara, esta es la cara medial, en esta cara no se puede observar. Sí lo puedo observar en la cara lateral. De las 3 apófisis que presenta el borde superior, la única apófisis que yo no puedo ver en la cara medial es la apófisis maxilar, que la voy a ver desde la cara lateral. Y la tercera apófisis es la apófisis etmoidal. Profe, discúlpeme. Usted dijo presentaba 3 apófisis y ahí no, se me fue el internet, digamos, no escuché esa partecita. Presenta 3 apófisis, la apófisis lagrimal, la apófisis maxilar, que yo no puedo verla desde la cara medial, solamente la puedo ver desde la cara lateral, esa es la apófisis maxilar, y la apófisis etmoidal. O sea, en la cara medial yo puedo ver 2 apófisis, la apófisis lagrimal y la etmoidal. Y en la cara lateral yo puedo ver la tercera apófisis, que es la apófisis maxilar, que yo no la puedo ver en la cara medial. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Eso con respecto Profe, al... y faltó una parte que dice apófisis rugosa, o sea, se puede volver a la diapositiva anterior, La porción rugosa, por profe. favor. Ah, Con respecto a las apófisis, son 3, acuérdense. ajá. Solamente eso es lo más, las características más importantes que ustedes tienen que conocer, ¿sí? Las 3 apófisis, lagrimal, maxilar y etmoidal. Solamente eso. ¿Estamos, chicos? Sí. Bueno, vamos con el hueso cigomático. Este hueso cigomático, que por ahí si ustedes tienen alguna bibliografía o libro viejo, le va a aparecer como hueso malar. Anteriormente se lo conocía como con el nombre de hueso malar. Se encuentra ubicado en la porción superior y lateral de la cara. ¿Qué quiere decir esto? Que este hueso va a ser par y lateral. Voy a tener uno a la derecha y uno a la izquierda. En la imagen, ustedes pueden ver que se presenta de un color naranja. Ese es el hueso cigomático. Se encuentra ubicado lateralmente al hueso maxilar, que ustedes lo vieron la semana pasada, que es este que está acá, de un color tirando a un amarillito pastel. Es un hueso de tipo cuadrilátero y se encuentra aplanado de lateral a medial. Acá hay una vista de perfil, una vista lateral. Fíjense cómo se puede observar al hueso cigomático. Disculpe, profe. ¿Podría decirse que el hueso cigomático está ubicado también, por así decirlo, en la parte de los pómulos? ¿En dónde? En la parte de los pómulos. Exactamente, también. Forma parte de lo que se conoce con el nombre de pómulo. Exactamente. Fíjense que si ustedes prestan atención, este hueso es como que es el que más sobresale de lo que es el macizo craneofacial, ¿vieron? De la cara es el hueso que más sobresale. Por ahí es el hueso que está más expuesto, digamos, ante cualquier tipo de golpe que uno reciba en esta zona.
Vamos a ver un poquito. ¿Cuáles son sus caras? Va a presentar una cara lateral y una cara medial. La cara lateral es convexa y lisa en toda su extensión y tiene como característica la presencia de un agujero, que es el agujero cigomático facial. Por ese agujero van a pasar vasos y nervios cigomáticos faciales. En esta cara lateral, se van a insertar los músculos cigomáticos. ¿Me siguen hasta ahí? Profe, ¿qué pasa por el agujero cigomático facial? Vasos y nervios cigomáticos faciales. ¿Me siguen hasta ahí? Vamos con la cara medial. Sí, profe. La cara medial va a presentar dos segmentos. Un segmento anterior o articular y un segmento posterior o temporal. El segmento anterior o articular es el que va a estar en relación con el hueso maxilar. ¿Se acuerdan? Ustedes la semana pasada vieron o estudiaron al hueso maxilar. Ese hueso presentaba 3 apófisis, ¿se acuerdan? Sí, piramidal, palatina y frontal. Exactamente. Esa apófisis piramidal, que también se la conoce con el nombre de apófisis cigomática, es la que se va a articular con este segmento. ¿Se entendió? Sí, profe. Y el segmento posterior o temporal es liso y cóncavo y va a delimitar tanto la fosa temporal superiormente como la fosa infratemporal inferiormente. Acuérdense que este segmento posterior se va a articular con el arco cigomático, el cual se encontraba ubicado, arco cigomático o apófisis cigomática, el cual estaba ubicado en el hueso temporal. Ustedes ya lo habían estudiado también. Fíjense cómo a medida que ustedes van dando los distintos huesos, van ensamblando y van armando el rompecabezas. Profe, ¿podría volver a repetir eso de posterior temporal?
El segmento posterior o temporal se va a articular con el arco cigomático, el cual está ubicado en el hueso temporal, y va a delimitar una parte superior o fosa temporal y una parte inferior o fosa infratemporal. Por eso se llama segmento posterior o temporal. Por la relación justamente con el hueso temporal. Doctora, disculpe, y delimita una parte superior. Fíjense acá en la imagen. Fíjense, esto que ustedes ven acá es la porción o segmento anterior que se va a articular con el hueso maxilar. ¿Ven acá? Este sería el hueso maxilar y acá está el segmento anterior. ¿Se ubican? Acá. Esta es una vista de perfil del cráneo. ¿Ven? Y después tienen el segmento posterior o temporal, es lo que estoy marcando acá en la flechita. Y esto que ustedes ven acá es el arco cigomático o apófisis cigomática del hueso temporal. ¿Ven? Se va a articular con el hueso temporal y acá, ¿con quién se va a articular acá arriba? ¿Qué hueso es este? Con el frontal, profe. El hueso frontal, exactamente. ¿Se entiende? ¿Se ubican o no? Sí, profe. Eso con respecto a las caras. Ahora vamos a ver un poquito. Vamos a encontrar a la apófisis frontal del hueso cigomático, que es la que ustedes están viendo acá, que es justamente la que se va a articular con el hueso frontal. La cara medial de esta apófisis es cóncava y va a formar parte de las paredes, tanto lateral como inferior de la órbita. Eso es con respecto a la cara medial. Y la cara lateral es convexa y va a formar parte de la fosa temporal. Acuérdense ustedes que acá, posteriormente a lo que es el hueso cigomático y la apófisis cigomática, está la fosa temporal. Con respecto al borde posterior, de arriba hacia abajo, vamos a ver que va a estar en relación con el hueso frontal, con el ala mayor del hueso esfenoides, que es lo que ustedes ven acá en color rosado. Ese es el ala mayor, la cara exocraneal
del ala mayor del hueso esfenoides y con el hueso maxilar. Disculpe, profe, ¿me podría volver a marcar la cara lateral? Cara lateral es esto que ustedes ven acá. Esta es la cara lateral de la apófisis. Cara medial es lo que está por dentro de lo que es la cavidad orbital. ¿Se entiende? Cara lateral es lo Sí, que está por profe, muchas fuera gracias. y cara medial lo que está por dentro. Vamos a seguir viendo los bordes. Después tenemos al borde póstero superior. O temporal. Tiene una forma de S. Y va a dar o permitir la inserción de la fascia temporal. Acuérdense, cuando ustedes veían los músculos, cuando estudiaron a la escama del hueso temporal y también al hueso parietal, ustedes tenían las líneas que una permitía la inserción del músculo y la otra línea la inserción de la fascia, que es esa delgada capa que va a recubrir a manera de protección a los músculos. El borde anterior o maxilar es justamente el que va a estar en relación, como les dije anteriormente, con la apófisis piramidal o apófisis cigomática del hueso maxilar, que se acuerdan que tenía una forma triangular con vértice truncado. Ese vértice truncado justamente es lo que va a venir a articularse con este borde anteroinferior o maxilar. El borde póstero-inferior, o también conocido como maseterino, justamente es grueso y rugoso porque va a permitir la inserción del músculo macetero, uno de los músculos masticadores que también ya lo mencionamos anteriormente. Y el borde orbitario, que ya también lo vimos en la diapositiva anterior, que formaba parte de lo que es pared lateral y piso de cavidad orbitaria. ¿Estamos entonces con respecto a los bordes? Sí, profe. También, además de las caras y los bordes, este hueso va a presentar ángulos. Va a presentar un ángulo superior, el cual va a ser dentado y se va a articular con la apófisis cigomática del hueso frontal. El borde inferior y anterior el cual va a estar en relación
con la apófisis cigomática o apófisis piramidal del hueso maxilar. Y el posterior, tallado en bisel, el cual es dentado y se va a articular con el extremo anterior de la apófisis cigomática del hueso temporal. ¿Se acuerdan que yo le dije a ustedes que a esa apófisis cigomática del hueso temporal también se la conoce con el nombre de arco cigomático? ¿Quedó claro entonces? ¿Se entendió? Ángulo superior, apófisis cigomática del hueso frontal. Ángulo inferior y anterior, apófisis cigomática o piramidal del hueso maxilar. Y el ángulo posterior, apófisis cigomática del hueso temporal. Fíjense que los dos ángulos superiores son los que se van a articular con el hueso frontal. Acá se va a articular con el hueso frontal y acá también. Acuérdense, los dos ángulos superiores son los que se van a articular con el hueso frontal. Elena, Sí, dame la imagen anterior. Con tu pulsor, sí, mostrar lo que es a tu derecha, Ahora ahí, eso. Para los alumnos, para que se ubiquen. Eso es anterior. Mostrarme de arriba abajo, de arriba abajo, todo el borde. De arriba, de ahí abajo, todo abajo, hasta abajo. Todo eso, todo este hueso es un borde, ¿no es cierto? Bueno, ahora el rojito, mostrar el rojito arriba, más arriba, no pues, ahí arriba. acá en el ángulo. Ahí, eso, hasta ahí nomás. Eso forma parte de los 2/3 del piso, o más bien del borde orbitario. O sea que quiere decir que eso se va a articular con el hueso maxilar. Todo esto se articula de arriba a abajo, o sea, de lo rojo a lo naranja, se articula con el hueso maxilar. Eso todo se articula con el hueso maxilar, ahí. Ahora, ¿con qué parte del maxilar? Eso, déjale en el medio, ahí. Eso se articula con la apófisis piramidal o apófisis cigomática. Eso es apófisis cigomática o apófisis apófisis piramidal o apófisis cigomática del maxilar. Ahora, lo de arriba, el rojito, se articula también con el hueso maxilar. ¿Con qué parte del hueso maxilar? Se articula con parte de lo que es la cara lateral de lo que es el hueso maxilar. Cara lateral del hueso maxilar. Si se va un poquitito más hacia arriba, que sería el otro tercio,
ya es la apófisis ascendente o apófisis frontal del maxilar. Ahora, todo eso es anterior. Ahora, vamos al posterior, hacia atrás. Todo lo que es posterior ahora, con el pulsor, todo posterior. De arriba a abajo. De arriba a abajo. Entonces, ahí arriba, el celeste arriba, el celeste se articula con la apófisis orbitaria externa o apófisis cigomática del frontal. Eso se articula con la apófisis cigomática del frontal o apófisis orbitaria externa. Y ahora bajame al verde ahora, el verde. Ese se articula con la apófisis cigomática del hueso temporal y forma el arco o arcada temporal o arcada cigomática del temporal. Todo es lo mismo. O sea que se une una apófisis que es del temporal con ese ángulo de hueso cigomático. Entonces, esa es la forma. Entonces, el celeste con el hueso frontal, el rojo con el hueso maxilar, el verde con el hueso cigomático del temporal y el naranja se articula con la apófisis piramidal o cigomática del maxilar. Así está constituidos los ángulos y en parte los bordes y parte de las caras del hueso cigomático. Pero eso es para que tengan conocimiento nomás. Ellos no van a hacer maxilofacial todavía, no van a hacer ellos, tienen que saber que es el hueso cigomático y tiene 2 caras, tiene 4 bordes, 4 ángulos y terminó. Eso era, quería aclararle, Elena, el resto está todo ok. Súper, Jorgito. Bueno, estamos. Voy a salir de la presentación. Chicos, vamos a un recreíto, un descanso de 15 minutos. 4:30 ponemos el formulario para que respondan las preguntas. Bueno, profe.